Bueno, seguimos aquí en Galáctica Internacional y ya mismo vamos a tratar de dialogar con uno de los grandes políticos de la Argentina, un hombre que tiene un temple muy especial, conocedor del mundo de la política durante tantos años que él mismo ha transitado, y realmente yo diría uno de los pocos veedores concretos que tiene justamente la política de Latinoamérica y específicamente de la Argentina. Me refiero al expresidente del país y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Carlos Rutkauff, a quien ya mismo, por supuesto, le damos la bienvenida. Doctor, gracias por atendernos, un gustazo, ¿eh? ¿Cómo está? No, al contrario, para mí es un placer estar charlando, Pedro, con usted y con Galáctica. Bueno, igualmente, doctor. ¿Ves cómo lo recibimos? Con música de los Beatles, bien arriba, bien energético, en un momento realmente bastante complejo de la Argentina y del mundo, ¿no? Sí, pero bueno, los problemas de la Argentina y el mundo, esperemos que tengan siempre la solución del diálogo, porque ni aquí ni en el mundo la violencia y la guerra debieran predominar, ¿no? Así es, sí señor, sí señor. Pero a veces no está la cordura a las alturas de las circunstancias, ¿no? Usted, que es un hombre de tantos años dentro del mundo de la política, como yo lo decía recién en la apertura, debió tener un temple muy especial para tratar de tranquilizar las aguas, como quien dice, ¿no? Porque a veces la política es bastante tormentosa, ¿no? Sí, el ser humano es tormentoso. El ser humano pierde muchas veces la cordura y no comprende cuando tiene tareas de gobierno, cuando tiene tareas políticas, que lo que la gente quiere es vivir más tranquila, tener menos tensiones, tener realmente más seguridad, tanto en lo físico como en lo económico. Y cuando llega el momento de votar en cada una de las democracias del mundo, la gente decide por su metro cuadrado. Ve su familia, ve cómo está, ve sus padres, ve su esposa, sus hijos, ve si puede mantenerlos con el trabajo y si realmente no hay una amenaza a su seguridad a la vuelta de la esquina, y así elige gobiernos. Y muchas veces los gobiernos o las oposiciones creen que la discusión es ideológica, y en realidad la discusión generalmente es una discusión que tiene que ver con cómo se siente cada uno en ese momento en el país en el que vive. Yo, por ejemplo, ver la violencia otra vez puesta en la calle ayer, los barra bravas diciendo que defienden a los jubilados, mentira, lo que hacen es recibir dinero para hacer esas barbaridades y no les importa nada a los jubilados son una excusa, y la violencia que se desata entre unos y otros, donde los inocentes quedan en el medio. Ahí está, claro. Pero bueno, este es un tema que solamente lo deben comprender de una vez por todas aquellos que creen que pueden destruir un gobierno rompiendo baldosas, quemando patrulleros. A los gobiernos se los saca ganándole las elecciones y se los saca convenciendo a la gente que hay algo mejor. Claro. Hay otra forma también, ¿no?, de tratar de plantear las inquietudes para que de alguna manera los gobernantes de turnos escuchen los reclamos de la gente. ¿Usted cree que eso se puede lograr en esta Argentina que estamos viviendo, teniendo en cuenta los hechos y acontecimientos vividos en las últimas horas? Hay como una falta de respeto mutuo entre los gobernantes y parte de algunos pseudo ciudadanos que van a reclamar con un nivel de agresividad que realmente no está adecuado a las alturas de las circunstancias y de estos tiempos que corren, doctor. Mire, la oposición que desató todo esto de ayer es el kirchnerismo y la izquierda, y el kirchnerismo es la primer minoría en ambas cámaras. No es un grupo minoritario. Sí. Entonces, si usted, teniendo un poder parlamentario de tal magnitud, lo que hace es destruir la calle, destruir la ciudad, destruir la vida de sus habitantes, lo que está haciendo es profundizar la relación de desgaste que hizo que los argentinos votaran a Milei. Una parte de los argentinos votó a Milei por sus ideas, pero una gran parte votó a Milei para acabar con lo que existía.
Y si le quieren poner de vuelta a la gente lo que existía, es como que le hicieran propaganda al gobierno. Sí, sí. Tienen que ganar algún día una elección, si quieren, proponiendo algo mejor. La gente no va a votar volver hacia atrás, porque volver hacia atrás es otra vez la hiperinflación, la recesión, los despidos masivos, el engaño de darte plata que no sirve para nada. El último año de Cristina Fernández de Kirchner como jefa de un gobierno, cuando Alberto Fernández, su títere, el presidente, y Sergio Massa era el ministro de Economía, es decir, en el año 2023, es el año en la historia argentina que más perdieron los jubilados respecto a la inflación. Claro. Entonces, si esa gente que destruyó la economía, ese Kicillof que puso 16.000 millones de dólares que tenemos que pagar todos los argentinos por su torpeza al frente del Ministerio de Economía y de YPF, quieren enseñarle algo a otros, están equivocados. Ellos son lo que no puede volver, lo que la gente no va a permitir que vuelva. Tendrán que venir otros, tendrá que haber una renovación en el peronismo, tendrá que haber una renovación en el kirchnerismo para ver si un día son atractivos. Hoy no lo son. ¿Y usted cree que se está dando eso? Gritándonos en la cara. Claro. ¿Y usted cree que se está dando esa renovación, que se está haciendo un trabajo de campo, de base, como para poder cambiar y mejorar la calidad de los dirigentes que tiene que tener la Argentina para producir ese cambio tan necesario que tenemos que lograr? No, no los dejan pasar. Ajá. Hay una especie de tapón arriba que son Cristina y Kicillof, que no los dejan pasar, y bueno, llegará el momento, ¿no? Hoy claramente no lo es porque siguen con estas locuras, ¿no? ¿Y cómo ven el contexto nacional lo que está pasando justamente con nuestros mayores, ¿no? Con los jubilados, con la gente de la tercera y cuarta edad que vienen padeciendo esto desde hace muchos años, ¿no? ¿No hay una manera de recomponer esa situación, de que tengan una digna calidad de vida una buena vez en la vida? La gente que ha aportado durante tantos años y que hace un esfuerzo tremendo y que después termina arrumbada, tirada en un costado, como lo que venimos viendo en los últimos años, siendo utilizada realmente de una manera vergonzosa. Mire, la solución más clara, no solamente para los jubilados, para todos los sectores más humildes de la sociedad, es acabar con la inflación. La inflación la combaten los sectores medios con el famoso embute en dólares que guarda. Pero el jubilado, el trabajador de cualquiera de los sindicatos o el trabajador informal, vive al día con lo que tiene. Si le suben los precios, lo ahogan, lo matan. Entonces, que los precios dejen de subir, que han dejado de subir mucho, pero que todavía hay que llegar a que no suban más, y que poco a poco los ingresos fijos, jubilación y salario vayan subiendo, es la única salida que los argentinos más postergado tienen. Todo lo demás es una inmensa mentira que durante 20 años, durante el kirchnerismo, en la peor perversión que yo recuerdo en la historia argentina, se destruyó absolutamente todo lo que había. No pudo haber, digamos, un consenso entre justamente el Partido Justicialista, el peronismo de base, con lo que era la renovación o el hecho justamente de esta fuerte inserción del kirchnerismo y de la cámpora dentro de la política argentina. Bueno, es que el peronismo es una cosa y el kirchnerismo es otra, y se han apoderado tanto de un sector importante del peronismo, los kirchneristas, que han conseguido que sus adversarios confundan todo y siempre estén hablando de peronismo cuando no lo es. Claro. Porque el peronismo no fue creado para destruir la vida de la gente, no fue creado para que cuando le das comida a alguien que la necesita se la cambies por sexo como hacían algunos de los dirigentes. Eso está probado en las causas penales que están transitando con toda esta mafia de los llamados, con toda justicia gerente de la pobreza. La gente no quiere eso, la gente quiere que realmente se la trate con respeto y dignidad, y esto es lo que hizo, esto que faltó, esta indignidad, lo que hizo que millones de pibes peronistas votaran por Milei. Claro.
evidentemente se encontraban totalmente desamparados y con ningún tipo de posibilidad de desarrollo o crecimiento futuro, ¿no? Ahora, cuando usted plantea esto, también de alguna manera me da a entender de que aquí venimos fallando desde hace tiempo, ¿no? Los jóvenes no tuvieron una posibilidad de visualizar un cambio real y profundo porque vienen viendo el padecimiento de sus padres, de sus abuelos de tantos años en la Argentina. Esto, con este recambio gubernamental, ¿usted cree que se puede subsanar si es que el actual gobierno toma conciencia de este cambio profundo de base que hay que hacer realmente de una buena vez en la Argentina? Mire, esto que sucedió en la Argentina, yo tengo una anécdota muy interesante contada por una periodista rosarina. Ajá. que no quiere nada, Milei, pero que ella me contaba que en una reunión, en una asamblea de trotskistas en Fábrica, el dirigente planteaba el apoyo al voto a Bregman, sí. Y veía que había caras raras. Entonces le dijo, bueno, compañeros, veo que hay caras raras, dígame cuál es el problema. Claro. Y uno dijo, mire, ¿sabe qué? La revolución no es Bregman, es Milei. Al trotskista se le cayó todo al piso, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que pasa es que había un tipo que decía, todo esto es una porquería y hay que cambiarlo. Y eso es lo que pensaba la gente y lo sigue pensando. Por eso es que usted no puede ganarle a un gobierno con el pasado. Tal cual. ¿Eso le va a permitir a la Argentina poder tener un futuro realmente si este gobierno hace las cosas como corresponde? Pero claro que hay futuro, siempre hay futuro, y a los gobiernos cuando se equivocan se los critica, no se los quiere voltear a ladrillazo. Tal cual. Para eso también está la función del periodismo independiente, lo poco que hay dando vuelta como para enmarcar estas cosas y no hay por qué enojarse, ¿no? Porque a veces uno nota que cuando marca estas cosas, muchos funcionarios se terminan ofendiendo o enojando, ¿no? O poniéndose en una situación bastante compleja, ¿no? Nos hemos puesto todos demasiado agresivos y todo aquello que a uno implica una diferencia de criterio, lo que tiene que ser contestado es con un argumento. Ajá. Claro, ahí estamos con un temita. Esto de alguna manera en otras partes del mundo se está viendo, pero no con, digamos, tanta cuestión de implementar las cosas de una manera agresiva, ¿no? Y lo estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, con otras situaciones de este planeta Tierra, lo que acontece, por ejemplo, en el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Allí usted ve que se está descomprimiendo de alguna manera la tensión luego de este intento de acuerdo que ya está bastante avanzado, por lo menos es lo que dicen, entre Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin. Mire, yo veo un desfiladero muy angosto, donde por un lado está la paz, ajá, y por el otro está la guerra nuclear. Sí. Donde usted ve agravios y violencia verbal injustificada, y al mismo tiempo ve seguir muriendo a los ucranianos, ve cómo siguen los bombardeos de Ucrania a Rusia, de Rusia a Ucrania. Llevamos más de 3 años de la invasión de Vladimir Putin, sí, al territorio ucraniano. 6.500.000 exiliados fuera de su patria. Claro. La mayoría mujeres y chicos, porque sus maridos, hijos, padres se quedaron peleando. ¿Y los muertos? ¿Y la gran cantidad de muertos? Claro. 500.000 ucranianos muertos, 480.000 rusos muertos. Rusia está perdiendo en esta guerra más soldados que en cualquier conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Qué bárbaro. Fíjese la cifra que le di, casi 500.000 muertos, y en la guerra de invasión de la Unión Soviética a Afganistán, la otra gran guerra, sí, que duró 9 años, perdieron 70.000 soldados. Qué diferencia tremenda, ¿no? Es una locura. Una guerra terrible. Claro. Y en el medio de todo esto, como se busca la paz, aparece Macron con la irresponsable actitud de decir,
tengo armas nucleares, las voy a repartir en Europa. Ya. Un absurdo, porque Totalmente. las ojivas nucleares que tiene Francia son muy pocas comparadas con la cantidad de ojivas nucleares que tiene Rusia, que además Rusia ya la tiene montada en sus misiles. Sí. Hablar de guerra nuclear en el siglo XXI es un verdadero despropósito, claro. Pero bueno, en el Salón Oval Trump le dijo a Zelensky: estás buscando la Tercera Guerra Mundial. Sí. Entonces, cuando se dicen palabras de ese volumen, hay que estar atento, porque también se están hablando de los detalles de la paz. Pero esos detalles de la paz están encima de muchas tensiones. Yo le voy a contar a sus oyentes una anécdota que tiene muchos años. A ver. Acuérdense el conflicto con los misiles entre John Fitzgerald Kennedy y Khrushchev, sí. Líderes de Estados Unidos de la Unión Soviética. Había colocado la Unión Soviética misiles en Cuba, hizo un bloqueo a Estados Unidos. Claro. En el medio de todo ese conflicto, el comandante de un submarino soviético vio caer una bomba de profundidad cerca de su submarino, porque estaba acercándose a una zona llamada de exclusión. Sí. Y se queda sin radio, no puede comunicarse con Moscú. Rompen el libro de instrucciones, y el libro de instrucciones dice que tienen que tirar los misiles nucleares sobre Manhattan. Dos de los tres que tenían que firmar eso, que tenían que tocar los botones, están de acuerdo. El comandante de la nave dice: no, vamos a volver a aguas internacionales a buscar una ratificación de Moscú. Sí. Bueno, eso salvó al mundo de una guerra nuclear. Entonces, en el medio de lo que hoy estamos viviendo, yo siempre me pregunto: ¿cuándo puede haber un error humano? ¿Cuándo puede haber un error técnico y un comandante que haga lo contrario de ese hombre que salvó la humanidad? Entonces yo siempre estoy explicando que hay que llegar rápido a una paz digna, a una paz para que el pueblo ucraniano deje de sufrir, para que la gente deje de morir, para que se reconstruya Ucrania, y esa reconstrucción permita a los 6,5 millones de, sobre todo, mujeres y niños que están en el exilio, volver a su patria. ¿Qué es lo que debería ser? Esto es mi deseo. ¿Europa está en condiciones de respaldar este tipo justamente de acuerdos, teniendo en cuenta lo que menciona, por ejemplo, en su momento el presidente de Francia, y un poco la falta de participación que tiene Gran Bretaña en esta cuestión, como que se desentendió del tema luego del surgimiento de los Brexit, de la salida, de los acuerdos que tenía con la Comunidad Europea? ¿Esto de alguna manera desinfló el poderío europeo, doctor? El poderío europeo se desinfló hace muchos años porque ellos se respaldaron en que todo lo hiciera Estados Unidos. Pero obviamente siempre usted tiene que analizar a Gran Bretaña como la de la relación especial con Estados Unidos. Sí. El premier británico va a decir muchas veces seguramente a Zelensky seguir para adelante, pero al final va a hacer lo que quiera Washington. Y el planteo de una Europa que se defienda a sí mismo es una buena idea, pero no es una idea de corta realización. Porque si usted tiene la posibilidad de fabricar armamento, que es la tercera parte, toda Europa, de lo que logra Rusia en un año, entonces la lógica para todos es una paz con fronteras seguras. Ahora que todo el mundo está caminando por el desfiladero de la guerra, no le quepa duda, porque además, siempre que usted ve una guerra, piense que hay grandes ganadores que son las fábricas de armamento. Claro, y sí, el gran negocio grande. Ellos son los que hacen las grandes ganancias. Cuando usted escucha a Donald Trump diciendo: Ucrania nos debe 350.000 millones de dólares que gastamos ahí, bueno, lo gastaron en armas. Qué bárbaro. Y esas armas hicieron que las empresas de armamento tuvieran ganancias fabulosas. Tal cual. Cuando el premier británico dice: le vamos a dar un crédito, no un regalo, un crédito a Ucrania, claro, para que nos compre 1.300 millones de dólares en armamentos,
al día siguiente la acción de la principal empresa de armamento británico subió en la bolsa de Londres el 23%. Pero por otro lado empeña tremendamente al país, ¿no? O sea, Ucrania cada vez está más endeudado, devastado por todos lados. Claro, por eso hay que parar la guerra, hay que pararla dignamente, hay que garantizar que esto no vuelva a ocurrir, y para eso el acuerdo es entre las superpotencias, porque son ellas, las superpotencias, las que alimentan los conflictos. Mire, después de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas, y dentro de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad. 5 miembros del Consejo de Seguridad que tienen como misión elemental y primaria preservar la paz. Esos 5 países fabrican el 95% del armamento que tiene la humanidad. Es un temita, hay que empezar a concientizarse de todo eso, doctor. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, ante esta situación que tiene Europa, que va a quedar bastante debilitada por lo que se está viendo, por los sufrimientos que hay también en distintos países que la conforman, y lo que está pasando también en varios países de Latinoamérica, ¿qué función clave tendría que estar desempeñando en este momento, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos hay un hombre que va a defender a rajatabla los intereses de su país, y lo estamos viendo claramente con el tema de los aranceles, ¿no? ¿Cómo va a incidir todo esto dentro del contexto internacional, y cómo puede quedar parada la Argentina en esta situación? Bueno, al ser Milei aliado de Trump, la Argentina va a tener fuerte apoyo en Fondo Monetario, Banco Mundial y BID. Argentina tomó un inmenso crédito en el Fondo Monetario Internacional con Macri. Sí. Luego Alberto Fernández lo negoció la verdad bastante mal, este acuerdo, más una deuda que venía de la época de Kirchner con el sector privado, y eso hay que pagarlo. Entonces, si eso no se paga, todo es peor para la Argentina, y hay que pagarlo con un crédito del fondo, porque si viene plata de otro lado es mucho más cara. Entonces, lo que acá estamos es, primero, en el tema Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, Argentina va a ser apoyada por Estados Unidos, así como Estados Unidos le va a cerrar la puerta a Brasil. El otro tema importante es comprender que todos estos organismos, que se llaman los organismos de Bretton Woods, porque son los que se crearon después también de la Segunda Guerra Mundial, están en una fuerte decadencia, y todos son financiados fundamentalmente por Estados Unidos. Un Estados Unidos que ahora está en una situación de un gasto excesivo. Para bajar ese gasto, Trump todos los días hace una maniobra que tiende a cobrar más caro lo que vende y tratar de que entre cada vez menos lo que le venden a él. O sea, como tratar de descomprimir la cuestión interna de su propio país, ¿no? Tratar de ir descomprimiendo también la deuda interna que tienen los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, es una deuda monstruosa. Lo que pasa es que en general, como siempre la pagó, entonces hay un criterio mundial que cuando hay dificultades se habla de el vuelo a la garantía, el vuelo a la confianza, y esto tiene que ver con que Estados Unidos siempre paga, pero el déficit es monstruoso. Entonces, lo que está haciendo Trump es tratar de bajar ese déficit. En el medio de eso, sus conflictos varían según el interlocutor. Con México va y viene, negocia un día una cosa, otro día otra. Con Canadá se ha puesto más duro, claro. Y con Europa se va a poner todavía más duro que ahora, porque Europa realmente se ha beneficiado mucho con Estados Unidos durante mucho tiempo. Toda la posguerra, y mire que llevamos años ya de posguerra, toda la posguerra, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos depositó mucho esfuerzo en Europa, que es el territorio que estaba en discusión con la Unión Soviética. Por eso les dice que ellos aporten cada uno en forma individual, ¿no? Como para salir de este contexto conflictivo que hay. Sí, pero no es una salida fácil. Es una salida... Ahí está la cosa. Que hay mucho dinero en juego. Sí. Entonces es una salida que va a costar.
pero hay que apostar al diálogo, no a la guerra. Tal cual. ¿Cree usted de que esta situación descomprime la tremenda tensión de Estados Unidos con China y la propia Rusia? Porque evidentemente Trump tiene otro tipo de diálogo, ¿no? Así pasaba esto con el mandato anterior de Bin Laden, ¿no? O sea, de alguna manera esto descomprime fuertemente toda esa tensión que estábamos haciendo referencia de una posible guerra nuclear. Descomprime con Rusia, no con China. No con China tanto. Mire, China, preguntado por la guerra comercial hace 4 días, el vocero de Xi Jinping, del líder chino, dijo: China está preparada para enfrentar una guerra comercial o cualquier otra. ¿Qué? Y esto dicho por un chino hay que escucharlo con mucha atención, porque no suelen decir palabras en materia diplomática que no se hayan meditado. No va a encontrar usted ni en Wang Yi, el canciller chino, ni en Xi Jinping, el líder chino, una palabra que no esté previamente masticada. Entonces, China está en una actitud de expectativa, pero en mi humilde opinión, en algún momento no lejano, Trump y su equipo, y Xi Jinping y su equipo deberán sentarse a analizar lo que está pasando en el mundo para buscar la paz. Claro. Y evitar que siga creciendo el conflicto. El tema de Taiwán es una herida abierta que está permanentemente ahí candente, ¿no? Y que los chinos realmente no la pueden superar. ¿Eso puede ser un factor fundamental a la hora de definir las futuras negociaciones de los acuerdos internacionales? No es no es un tema fácil, porque China es la principal fábrica mundial de microchip. Claro. Entonces, siempre el tema económico se mete en el medio de estas cosas. Es importante igual explicar que el principal socio comercial de Taiwán es China. En consecuencia, por arriba rugen los aviones de guerra y por abajo circulan los barcos de comercio. Claro. No todo lo que aparece es lo que uno ve realmente cuando entra a profundizar estas relaciones. Sí. Estados Unidos se comprometió con la China continental a que había una sola China con 2 modelos de gobierno. Y eso es un tema que va a terminar siendo el camino de salida. ¿Cuándo? No lo sé. Claro. Gracias, doctor. Como siempre, un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Muy gentil como siempre. Un placer, Pedro. Igualmente, gracias. El doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Argentina, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, dando su visión de lo que pasa en estos tiempos que estamos compartiendo con ustedes. Ya volvemos.